Estimados docentes estudiantes, bienvenidos a la tutoría de Cátedra Integradora a realizarse el 26 de septiembre del 2020. Los objetivos de la clase son tres: comprender el proceso de análisis de la primera aplicación de su clase, orientar sobre el desarrollo de la actividad 3.3 y el desarrollo de la actividad 3.4. En primer lugar, queremos hacer extensivo las felicitaciones a los grupos pedagógicos que ya pudieron aplicar su planificación didáctica durante esta semana. Felicitamos que hayan cumplido con el cronograma y los horarios establecidos por la universidad. Como se les ha venido señalando en las anteriores tutorías, los grupos debieron recolectar evidencias de la aplicación de su clase. Estas evidencias son la ficha, la lista o la rúbrica de observación, dependiendo del grupo. En algunos casos, una grabación de video de la aplicación de la clase y en otros, capturas de pantalla donde demuestren que la clase se llevó a cabo. Entonces, ustedes, una vez que han recolectado estas evidencias de aplicación, tienen que realizar un análisis de datos. El análisis de datos cualitativos es un proceso dinámico y creativo que nos permite extraer conocimiento de una masa de datos heterogéneos en forma textual o narrativa. En otras palabras, el análisis de datos cualitativos es un proceso mediante el cual ustedes deberán extraer significados y conclusiones de datos recolectados en cada una de sus observaciones. Al ser oraciones, párrafos o en definitiva texto que transmiten un dato, no los podemos cuantificar, es decir, darle una numeración, por lo que es necesario agrupar la información en categorías que presentan una idea. Veamos un ejemplo rápido. Si en su instrumento de observación redactó: la clase se desarrolló en forma clara porque el docente utilizó un lenguaje claro, esa sería una idea. Otra idea sería: la clase alcanzó el objetivo principal, pero los estudiantes no hicieron las oraciones, esa sería la segunda idea. Y una tercera idea sería: la clase tuvo 15 minutos de retraso porque los niños no se conectaron. Todos estos son ejemplos de observaciones que los ha realizado cada uno de los integrantes del grupo al observar la clase de su compañero. Entonces, estas ideas dan origen a una recomendación. Un ejemplo de recomendación tomando en cuenta estas tres ideas sería: es necesario convocar la reunión 10 minutos antes para que los niños tengan tiempo de realizar las oraciones. Es momento de analizar la aplicación de su clase. En este caso vamos a hacer un proceso de autoevaluación, es decir, el docente que estuvo a cargo de aplicar la clase tiene que evaluar su accionar dentro de la aplicación. Si pudiera usted colocarse en la posición de otro compañero y observar la aplicación de su clase, es decir, hacer una autoevaluación, debería usted contestar la siguiente pregunta: ¿qué recomendaciones me podría hacer para mejorar la aplicación de dicha clase? Ahora vamos con un proceso de coevaluación que también se lo debe realizar. En este caso, cuando el grupo pedagógico se reúna, tiene que realizar un análisis de la aplicación de cada una de las clases, es decir, en los diferentes grados, y contestarse las siguientes preguntas: ¿qué salió bien? ¿Qué salió mal? ¿En qué medida se cumplió el objetivo de la clase y por lo tanto, pues, el objetivo del pienso? ¿Qué faltó explicar? ¿Cómo fue la participación de los estudiantes? ¿Qué problemas técnicos se presentaron? ¿Cómo usaron el material didáctico los estudiantes? ¿Les pareció interesante a los estudiantes el material didáctico que propusimos? ¿Qué resultados obtuvimos en la evaluación de los estudiantes? Entonces, una vez que ustedes hayan hecho este proceso de pensar y de pensar cómo se aplicó su clase, proceden a realizar la actividad 3.3, que vamos a explicar a continuación. ¿Cómo completar el instrumento de observación? Para completar el registro de observación vamos a utilizar el recurso generado en la actividad 3.1. Accedemos al instrumento desarrollado y copiamos únicamente la fase 3. Abrimos un nuevo documento de Word y pegamos este instrumento. En este caso voy a trabajar con la ficha de observación, pero es el mismo proceso para los otros instrumentos.
la lista de cotejo y la rúbrica de observación y análisis. Una vez en el documento, procedemos a llenar en primer lugar el apartado de datos generales. En este caso, para el ejemplo, voy a redactar todo lo que se vaya agregando en color azul. El instrumento de observación ya tenía definido el criterio y el indicador. En este momento vamos a llenar el apartado de observaciones de acuerdo a cada criterio. Recuerde ser lo más claro posible y descriptivo al momento de redactar sus observaciones. Cuando terminemos de integrar toda la información de las observaciones, nos dirigimos hacia el apartado de recomendaciones. Una vez que usted haya hecho el proceso de reflexión de la aplicación de su clase, va a poder emitir recomendaciones de acuerdo a las novedades que se hayan presentado. Una vez que usted haya llenado la ficha de observación, proceden en forma grupal a realizar la actividad 3.3. Ingresan al EBA de forma habitual y se dirigen a la actividad 3.3. Una vez que usted revisa la información, las características y las orientaciones metodológicas, se dirige al documento denominado Registro de aplicación de la clase. Se procede a descargar un documento en su computadora. Lo abre con el programa Microsoft Word para poder editarlo. El documento es el siguiente. Como procede de forma habitual, usted deberá cambiar la fecha de entrega, agregar el título del piensa, el nombre de los integrantes, y en cada apartado, dependiendo del grupo, deberá llenar cada uno de los integrantes que aplicaron la clase. Cada una de las celdas le piden una descripción clara de cómo se llevó a cabo el proceso, los resultados que se obtuvieron luego de esta aplicación y un apartado de recomendaciones para realizarlos en la planificación. Recuerde que estas recomendaciones se aplicarán a la segunda versión de su planificación y las llevarán a cabo cada uno de los integrantes del grupo. Finalmente hay un apartado de anexos. Entonces usted deberá recurrir al documento de la ficha de observación que ya realizó, seleccionar todo su contenido, copiar y agregarlo en el apartado de anexos del registro de la aplicación de la primera clase. Y luego también deberá agregar las capturas de pantalla o fotografías como evidencia de que se aplicó esta primera clase. Una vez que usted haya completado todo, guarda el documento en formato PDF se dirige nuevamente al EBA y carga la actividad. Busca dónde guardó el documento PDF y le da clic en subir este archivo. Modificación y rediseño de la planificación de la clase. Usando como documento base la ficha registro de observación de la primera clase, usted deberá dirigirse al último apartado donde redactó las recomendaciones para realizar los cambios a su planificación. Recolectando las observaciones que usted realizó en la actividad 3.3, debe llevarlas a cabo en la planificación. Deberá utilizar como documento base el plan de clase desarrollado en la actividad 2.3. Entonces, en forma grupal, proceden a modificar algunos aspectos de esta planificación. Recuerde que su material didáctico es la parte central de su planificación, por lo que es el único elemento que no será susceptible a cambios. Usted podrá modificar las actividades de acuerdo a los imprevistos que usted haya observado. En el ejemplo, las modificaciones las hemos señalado con letras de color azul. Si existieron problemas de comunicación o fallas en la conexión a Internet, deberá buscar una forma de conexión más eficiente
para que los estudiantes puedan participar de esta segunda aplicación de la clase. Una vez que usted haya consensuado con sus compañeros todos los cambios de la planificación, procede a guardar el documento renombrándolo como planificación versión 2. Como se señaló anteriormente, para esta segunda aplicación, el grupo investigativo deberá diseñar o modificar una encuesta de satisfacción. Esta encuesta será aplicada a los estudiantes al finalizar la segunda aplicación de la clase. Como conocemos, las fuentes de información que hemos realizado hasta ahora son la ficha, la rúbrica o la lista de observación. Estos son instrumentos de observación que nos brindan datos sobre la percepción de los docentes aplicadores y observadores. La información solo se genera por los autores de la investigación, por lo que se puede presentar a subjetividades o resultados erróneos. Entonces, para dar validez a los datos que se obtienen de los estudiantes y de la aplicación de la clase, el grupo deberá desarrollar una encuesta de satisfacción. Esta es un instrumento que nos permite recolectar datos directos sobre la percepción de los estudiantes. Por lo tanto, constituye una fuente de contraste sobre la información proveniente de los docentes. Esta información otorga fiabilidad a la investigación. Dentro del EBEA, en la actividad 3.4, usted podrá encontrar una base estructurada de una encuesta, que la podrá utilizar cada grupo para definir las preguntas clave que compondrán su encuesta de satisfacción. Al dar clic sobre el enlace Base de encuesta de satisfacción, se descarga un documento en su computadora. Lo abre con la aplicación de Microsoft Word y procede a editarlo. El documento tiene instrucciones acerca de cómo debe proceder el grupo investigativo para modificar o crear una nueva encuesta. El grupo pedagógico deberá leer detenidamente las instrucciones para realizar las adecuaciones de la encuesta de satisfacción de acuerdo a las características de su grupo de estudiantes. La encuesta tiene dos apartados. Una de datos generales donde está el nombre del estudiante, el curso y la fecha. Este apartado es opcional, usted podrá prescindir de colocarlo en su encuesta. Y 3 preguntas clave. ¿Qué fue lo nuevo que aprendiste en la clase? ¿Qué tal te pareció la explicación del profesor o profesora en la clase? ¿Y qué tal te pareció el material didáctico que usó tu profesor en la clase? Estas preguntas son base. Usted deberá utilizar el vocabulario o las palabras más simples de acuerdo a las características o la edad de sus estudiantes, para que ellos comprendan las preguntas. Desarrollo de la actividad 3.4. Reimplementación. Cuando usted ya tenga la planificación modificada, es decir, la versión número 2, y haya desarrollado la encuesta de satisfacción adecuada a sus estudiantes, la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre, el grupo deberá aplicar nuevamente la planificación en cada uno de los grados que ha trabajado. No se olvide de registrar las respuestas de la encuesta de satisfacción. El grupo pedagógico deberá modificar el formato de aplicación de esta encuesta, es decir, aplicar la encuesta directamente a los niños y estos escriben sus respuestas. Puede utilizar también plataformas como Microsoft Forms o Google Forms. Ahora, si sus estudiantes son de primero a tercer grado de educación general básica, tendrá que modificar la aplicación de esta encuesta. Es decir, la docente tendrá que leer las preguntas a los estudiantes con palabras simples y registrar sus respuestas verbales mediante una grabación del audio. En este sentido, deberá recoger un material de audio para luego redactar de forma literal las respuestas de los estudiantes. Cuando cada uno de los integrantes del grupo pedagógico haya aplicado nuevamente su clase, deberá realizar un registro de la actividad 3.4, que es de reimplementación. Ingresa normalmente con su cuenta en el EBEA en la actividad 3.4. Al dar clic en el enlace denominado Registro de la segunda aplicación de la clase, se va a descargar un documento en su computadora. El documento es el siguiente. Usted ya conoce el proceso. Cambia la fecha de entrega, en este caso es el 4 de octubre, e incluye los datos como el título del piensa, los integrantes, la descripción de la segunda aplicación de la clase, los resultados obtenidos en esta segunda aplicación, y de acuerdo al número de integrantes de su grupo, pues se irán completando cada uno de los casilleros.
Al finalizar, hay una pregunta. ¿A qué conclusiones usted llegó luego de aplicar 2 veces la clase? Deberá redactar conclusiones generales al contrastar la experiencia de la primera aplicación de la clase con la segunda aplicación de la clase. Todo esto siempre enfocado a su objetivo del Piensa. Luego hay un apartado de anexos, en el que usted deberá colocar la segunda versión de su planificación. Accede a ese documento, copia el contenido y lo pega en el apartado de anexos. Luego hay un apartado donde usted tendrá que transcribir las respuestas de sus estudiantes o copiar directamente las respuestas que ellos redactaron de acuerdo pues a la forma de aplicación. Y finalmente deberá anexar evidencias de la aplicación de la segunda clase. Cuando de forma grupal hayan finalizado la edición de esta ficha, proceden a guardar el documento en formato PDF para cargarlo en la plataforma EBEA. Ingresan a la actividad 3.4, buscan el documento guardado y dan clic en subir este archivo. Finalmente les recordamos las actividades que quedan pendientes luego de terminar esta tutoría. La actividad 3.3, cuya fecha de entrega es el 27 de septiembre. Recuerden que deben completar el instrumento de observación, cada integrante del grupo, luego completar la ficha registro de la primera aplicación de clase. En esta ficha deben ustedes agregar descripción del proceso de aplicación, recomendaciones para modificar la planificación, los instrumentos de observación completados por cada observador y evidencias, fotos o capturas de la aplicación de la primera clase. Luego usted deberá modificar la planificación y adecuar o crear una encuesta de satisfacción para los estudiantes. Esto ya debe estar completado antes de aplicar por segunda vez la planificación mejorada, porque del 28 de septiembre al 2 de octubre cada integrante del grupo deberá aplicar nuevamente la clase. Después de que los integrantes del grupo pedagógico hayan aplicado la clase, deberán realizar la actividad 3.4, cuya fecha de entrega es el 4 de octubre. En esta actividad, pues, deben recolectar las respuestas escritas de los estudiantes o transcribir la grabación de las respuestas. Completar la ficha de registro de la segunda aplicación de la clase. Agregar en este registro la descripción del proceso de aplicación, conclusiones luego de aplicar las 2 clases, la segunda versión de la planificación y evidencias. Pueden ser fotos o capturas de la aplicación de la segunda clase. Finalmente, al término de la actividad 3.4, estimados docentes estudiantes tendrán el proceso de investigación casi completado, por lo que las actividades siguientes son enfocadas exclusivamente en la redacción del informe final del Piensa. Recuerden seguir avanzando con la redacción de este informe utilizando el ejemplo del informe final que se les entregó la semana anterior. En la revisión de los documentos creados en la plataforma OneDrive, se puede evidenciar que todavía no dominan la estructura de este informe, por lo que les recomendamos leer en su totalidad este ejemplo del informe final del Piensa, porque la siguiente semana se realizará un control de lectura de este documento.